¿Qué tal? Bienvenidos vagabundos y vagabundas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Beca 40 y más. El día de hoy tenemos un tema pues que yo creo que a todos nos gusta, nos apasiona, que es el anime. Tenemos aquí a casa llena, Ir de Almas, John, Matrícula. Vamos a empezar con John. A ver, John, cuéntanos qué fue para ti el ver por primera vez el anime comparado con lo que se veía normalmente en caricaturas. Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues un anime que siempre me impactó cuando lo vi la primera vez. No fue el primero, pero fue de los que en verdad me sorprendieron. Fue Caballeros del Zodiaco. Más porque se hizo como que mis amigos hablaban antes de él. Y en el momento en que lo vi, pues fue totalmente así más grande lo que me pudieron haber dicho. Y desde ahí dije, este es lo más realista o lo más estéticamente sorprendente que puedes ver. Entonces sí fue algo impactante, porque había visto antes Remy o Heidi, pero son historias bonitas con una buena paleta de colores, todo eso, pero los caballeros en verdad rompieron todo. Y de ahí vinieron una infinidad de animes muy ya de ese tiempo, ya digamos ya cerca de los 90, porque yo lo vi en el 80, no sé qué año sería Caballeros, pero ya la estética ya de lo que era el anime, más delgados, afilados del contorno del rostro y eso. Entonces, para mí sí es el gran cambio el que yo vi y que se me hizo increíble, la verdad. Un parteaguas, ¿no? Digamos, sí. en lo que fue el anime. Matrícula, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia cuando viste los animes en tus años mozos? Aquí, saludos a todos y todas. Aquí el parteaguas que fue la estructura, ¿no? de la animación, porque estábamos acostumbrados a ver caricaturas americanas. La historia también era más completa. No había cierta censura. Por ejemplo, yo en La Ranita de Metán los mataban y se veía cómo los mataban. ¿Esa de qué año era Matrícula, te acuerdas? Sería como el 86, 87. Más o menos, estamos hablando de los 80. Bueno, cuando la vimos aquí, ¿no? Sí, cuando llegó aquí. Cuando llegó aquí, ¿no? Entonces, pues ahí se acabó la censura, digamos. Por así decirlo, ¿no? Eran temas que no se tocaban tanto en las animaciones americanas. Digamos, lo matabas y era la imaginación de cómo lo mataban. Aquí no, aquí lo veías. Como decía ya John, muy gráfico. Como decía John, en los Caballeros del Zodiaco les pasaba el puño por el pecho y sangre por todas partes, ¿no? Sí, recuerdo, era muy gráfico. Muy gráfico, ¿no? Una paleta de colores, como dice. Aparte, las historias, el progreso que había en las historias. Más que nada, el ver cómo el personaje iba creciendo tanto de edad y como de la historia tenía un fin, porque al final de cuentas tenían un fin. Las otras animaciones americanas no, se repetían y no veías ni que el personaje creciera, ni que tuviera un fin, ni que tuviera temporadas. Sí, digamos, yo no sé, pero en ciertas caricaturas americanas o algo era como ver un episodio y tenía una pequeña historia que acababa en ese mismo episodio, ¿no? Y moraleja. Una enseñanza. Pero aquí estamos hablando de que podía ser lo que ahora son temporadas, ¿no? Seguir, claro, y quedar en pendiente hasta al siguiente episodio y así, ¿no? Fue una forma distinta de verlo. O eran que eran, digamos, temporadas cortas, 20 episodios y ya se acababa todo. ¿Y qué dices? ¿Que ya se acabó? ¿Y qué sigue, no? No, pues ya se acabó, ¿no? Ya estuvo. Estuvo, ¿no? Entonces yo creo que ese fue también parteaguas, ¿no? Lo que a lo mejor querías, una conclusión de la historia, ¿no? Que nunca veías en las otras caricaturas. Bueno, por cuestiones comerciales, los juguetes, todo lo que es la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no. Aquí nunca viste juguetes de La Ranita de Metán, de la Abeja Maya, de Heidi, nunca, ¿no? Y son historias que tenían un progreso y que finalmente tenían el final, ahora sí la paleta de colores y el dramatismo que había en ellos. Por ejemplo, Remy era
para ponerte a llorar cada episodio, Sí, ¿no? sí, era muy... Se le morían todos, casi, ¿no? una- por episodio, ¿no? Entonces, primero lo abandonaron, después se lo llevan, después el que se lo lleva se muere, de ahí se le mueren los Se perros. le muere el chango. Sí, todo era muy trágico No, en pero muchas de esas. por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la escena de, ¿cómo se llamaba el perrito? Como el de peluche. Niebla. No, No. Niebla es el de Heidi. No, Niebla es el de Heidi. El de Remy. De Remy, pues, Estaba el Capi, estaba Capitán. el Sorbino, es el negro, Ajá, y el que también- Dama. Que los mataron los lobos, ¿no? Los Tú veías lobos. como los lobos los casi los desbarataban, cabrón. No veías la pelea, cosa que nunca veías en caricaturas. No, totalmente. Entonces- Fue un cambio muy, muy fuerte. Entonces- Pierde almas, te veo muy con ganas de participar. A ver, cuéntanos. Estoy calladito, me estoy comportando. Dale, a ver, No. ¿qué fue para ti el anime? Para mí el anime, yo lo que, a ver si mi recuerdo más, que supongo que es el más viejo, fue con Robotech, que lo pasaban en la tarde, ¿no? Y de ahí creo que, no sé si, pues, yo no tengo idea porque me llamó la atención en ese momento. La primera gran novela que vimos. Sí, ¿no? Y es que realmente, a final de cuentas, la diferencia entre la caricatura, que pues ya el término caricatura nada más lo usamos los viejitos, porque ya es ya son, le dicen ahora animación. Ujú. Y como anteriormente pues era prácticamente una historia, ¿no? O sea, era una historia completa no es de que empezabas una historia en el capítulo, un clímax y un final y tan se acabó, ¿no? Y al otro reiniciaba. Sino que aquí llevas, o sea, y te hace, pues es una serie, a final de cuentas, seguirla viendo y sobre todo el impacto del tipo de dibujos, el que es diferente, que ves cosas que en los otros no podías ver, que yo creo que aquí elegían las más dramáticas, pero pues no manches, yo creo que nada más veía en el primer capítulo y se ve como para niños y ya cuando ves que hay una matazón por todos lados. Y es un término que pues aquí estaba como que en las caricaturas que se veían en ese momento, pues no existía. O sea, era totalmente, pues nunca se murió un personaje, ¿no? Sí, es lo que yo decía, que eran episodios muy cortos, como dice John, con una moraleja quizá, y eran emociones muy fáciles de digerir para un niño. Ahora que Ajá. dijo John, usaste la palabra, la primera gran novela que vimos. Ajá. Efectivamente pienso, o no sé ustedes, ahorita me van a decir, pero que ya se abordaban emociones un poquito más complejas a lo mejor para un niño, ¿no? A ver, John, Sí. ¿qué opinas al respecto? Sí, de por sí, bueno, Robotech sí era el triángulo amoroso. Toda la tecnología, todo lo que hablan de ciencia ficción en Robotech es el triángulo amoroso entre Rick Hunter, la Lin Min-Mei y la Lisa Hayes. Entonces, pues la verdad, todos queríamos saber cómo iba a terminar eso, más aparte las batallas de los Baritech, de los robots, ¿no? Pero también algo que ahorita que nos estamos acordando me estaba acordando de que sí tocaban temas muy grandes o muy diferentes a Un lo poco que eran las complejos para los niños, para la edad, ¿no? Mazinger Z Ajá. tocaba temas también, o sea, cada capítulo iba y si querías ver salir al robot, al Mazinger y destruir los malos, pero tanto como era Koji Kabuto era huérfano y contaban su historia de por qué era huérfano, después cuando se muere un científico que lo matan, la historia del varón Ashley, entonces como que hay más complejidad y como dices, tantos sentimientos de otros y era diferente y te llamaba la atención. Tal vez querías más batallas que eran niños, la verdad. Ya después ahorita uno le da la dimensión a lo que veía, a todo lo que veía y sí como que los japoneses querían darle más al espectador, no nada más niño, podía ser grande eso, entonces querían darle más, querían contar una historia. Y además siento que te preparaban para la vida, ¿no? Porque Ajá. al final de cuentas la muerte es algo tan natural, pero pues, o sea, necesito que este personaje muera para que la historia tenga esa continuidad, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. digo, aquí en contándolo, y eso lo vemos en libros, en películas, en todo tipo de historias, siempre hay personajes que mueren, ¿no? Entonces, yo siento que es darle como que esa naturalidad a lo que se está escribiendo, a lo que se está haciendo, ¿no? Sí, Sí. exacto, porque a veces muchas las caricaturas como de Disney,
pues la muerte que trataban de cambiarla, hacerla más suave, ¿no? Sí. Y en el anime era cruda como Es era que algunas es veces. Trágico, era Ujú, trágico, realmente. trágico. Pero tenía un motivo de por qué y una enseñanza que después recordaban y decían, este personaje, el protagonista, lo hizo crecer por tal cosa. Y lo veías cuando ya adoptaba ciertas actitudes del mismo que personaje que otro que se murió. Entonces, como que sí querían dar más en animación, digamos, en nuestros tiempos. Ahorita lo vemos más. Y realmente se juntaba mucho el tema del amor y también de eso trágico de la muerte de la persona amada, y era una chilladera con esa caricatura de ¿cómo se llama? De la Candy. mujer Candy, Candy, ¿no? ¿no? Se le moría el que quería, el prometido. el prometido, o sea, sí era así como que un poco trágico, ¿no? Sí. Matrícula, ¿qué opinas? Muy, muy la vida real, Sí, la sí, verdad. definitivo. De hecho, esa creo que para mí fue la primera gran novela, ¿no? Candy Candy, ¿no? Que está basada en una novela, creo que es francesa también. Ajá. Y la hicieron en anime, ¿no? En donde tú vas viendo casi, ay, cabrón, y dices, se va a morir, por ejemplo, lo que te decías en el caballo, ¿no? Va en el caballo, la trata chido, se enamora del vato. Y se Y ahí queda. queda. Y de repente, taca. Que se sube al caballo y lo mata. Y ves cómo se cae del caballo y queda ahí en el piso y dices, no mames, se va a levantar, ¿no? No se levanta, bien pelado, ¿no? Sí, Na- media dura, ¿no? El príncipe de la sí, colina. El que príncipe se de la murió. colina, ¿no? Y cómo lo va sufriendo ella y todo el proceso que tuvo, porque no lo olvidó hasta que se encontró al Terry, ¿no? Y el Terry se quedó con otra porque quedó inválida, entonces ya no tuvo. Pero fíjate, bueno, nada más. No, pues sí, era trágico No, todo sí, el asunto. o sea, era- No, güey, vi. después dicen que en la novela donde grita esa es la Itatí Cantoral, ¿no? Ah, Ya, güey, eso ya existía. Ya, no, ya, ya, no ya existía, se no había crearon hecho. nada, güey, ¿no? de hecho, ¿no? Por Y ejemplo. tocaban el tema de la guerra. Porque ahí también en Candy, los prometidos de sus amigas se van a la guerra y uno no vuelve. Uno muere en la guerra. Entonces tocaban también temas así. Sí, de ¿no? que a la que no la quería también le tocaba una desgracia, ¿no? Y decías, qué bueno por perra, ¿no? Oye, y todo eso entonces lo veíamos cuando teníamos, ¿qué? ¿10, 9, Ajá. 8 años? 8 Sí. años. Sí, Algo pues así. sí eran emociones. A ver, Y, por Pues- ejemplo, pues- pierde almas. Por ejemplo, Caritele, que era, digamos, como que en su momento donde más veíamos anime, pues se empezó que como en los 90s. Pero Los hace rato 90s. que dijiste que Renta Dame Tan, sí, lo sacaron aquí en el 80 y tantos. Pero es una caricatura, bueno, es una animación del 73. Entonces Sí, ya imagínate. venía Imagínate, aquí. Para los japoneses siempre un paso adelante claro, de todo. Robotech también es del 70 del y tantos. 70. o sea, ya Sí. llegaban Y es- aquí pasaditos. Y es que muchas veces son basados en mangas que vienen desde los 70s. O sea, el manga se creó en los 70s, 80s y después la Lo animación. hicieron animación. Ajá, entonces estamos hablando de que desde hace mucho se pensaban así, o sea, creaban eso, ¿no? Las historias de acuerdo a lo vienen evolucionando desde entonces. Entonces, por eso las animaciones de ese que nos tocaron a nosotros en los 80 son como que un contexto triste basado en otras tal vez historias como Remy, que era el niño que se llama vino de una También historia pura que se llama tragedia ahí, ¿no? Ajá. Sí, Remy. el niño de nadie, ¿no? Se Niño llama de el nadie, niño niño de nadie, Sí. güey. francés. Pero ya cuando fueron los 90s, que tal vez ya íbamos en la secundaria, podía secundaria casi prepa, pues ya vimos, ya era diferente, ¿no? O sea, ya esas historias estaban buenas, pero ahora eran historias más de robots, como así, con... Mucho mecha. Ajá, más efectos especiales. Estaba Sailor Moon y Magia, ¿no? Supercampeones también. Eso fue de los que Ok, por el fútbol. Eso me lleva a algo. Ok, aquí estamos con puro experto de anime, eso no me cabe duda. Pero a ver, Matrícula, estábamos hablando ahorita de los animes 80s, 90s. ¿Qué opinas comparado con los animes actuales en, digamos, temas o qué piensas? ¿Qué te impacta de los nuevos comparado con los Pues que viste en esa época? Pues la tecnología de la animación, cani. ¿Sí ha cambiado demasiado? Demasiado. O sea, ahorita ya las ves en 4K, le ves cada detalle. Sí, los fotogramas por segundo, ¿no? Aquellos eran pintados a mano. O sea, échate uno semanal.
O sea, era una obra de arte aquello. Era, ahora sí, día y noche pintar y esto, y compílalo y órale, vámonos, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Grabar el audio, porque también era casi artístico todo, ¿no? Ahorita ya es más digital. Sí, y Tienes aparte más chance, eran más cosas las que sucedían en cada episodio, como decimos, comparado con las caricaturas americanas. Sucedía demasiado, guerras, disparos, movimientos, todo. Entonces, para hacer todo ese audio, pues sí, me imagino que estaba bueno el asunto, ¿no? No, pues ese es el audio, es la parte, digamos, más importante de la producción, o sea, Entonces, parte del dibujo. Sí, ¿no? Y no, pues también imagínate la parte artística, ¿no? Que tenían que dibujar todo a manita. Ahorita pues no sé que se demerita ahorita que... El uso de la que tecnología, el uso de pero la sí les tecnología, ayuda, ¿no? Pero sí les ayuda bastante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a los chavos de ahorita les pones una animación de antes. Ah, no mames, se ve bien gacho. Se ve bien feo. Se ve bien feo, ¿no? Y no les llama. Sí, los colores más opacos. Más opacos. Te digo, más a la la resolución. definición, el rostro, la definición. Esta vez la ambientación también. Dicen, no, a menos que sean muy curiosos y digan, a ver, quiero ver de qué trata esa historia, pues sí le entran, ¿no? Y los engancha. Exacto. Eso de la historia es algo Sí, importante. porque a veces, quería comentar. a veces las historias, me ha tocado ver que sí hay niños que sí los engancha la historia. Dices que está chida la historia. Por Exacto. ejemplo, les pones, por ejemplo, Robotech, algunos, avioncitos, ¿no? Y ya se ponen a ver y dicen, no, sí está chida, ¿no? Pero estaría más chida si la animaran otra vez. Y en cuanto a historias, Pierde Almas, ¿qué opinas de las historias de antes del anime comparado con las Pues no varía, que hayas ¿no? visto? Yo creo que la receta es la misma. O sea, lo que a mí me No varía gusta del mucho. anime es que no le tienen miedo a Experimentar, platicar, a experimentar con las historias. O sea, porque te pueden presentar cosas muy normales o pueden hablar de demonios, de robots, de N cantidad de cosas y no le tienen miedo a contar una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el boom que estuvo hace un tiempo de Demon Slayer, ¿no? De un cazador de demonios que vive en la era feudal del Japón. Súper famosa esa, ¿no? Y es famosísima, Sí, sí. ¿no? Y pues dices, no existió un cazador de demonios en la era feudal, pero se enfocaron, llama mucho la atención y la historia es muy buena. O sea, la verdad es la historia. Pero si tú la contaras platicada, la costarías en 2 minutos, la historia completa. Pero es cómo te la platican. Ya. O sea, es todo lo que lleva alrededor. Y eso igual lo que decía O sea, en esencia no es muy complicado el lo tema. que decía John pero hace sí es rato, ¿no? O abundante, sea, el triángulo amoroso es todo lo que conlleva, bueno, al menos la primera parte de Robotech es lo que conlleva todo y todo lo que va alrededor, ¿no? Porque ahora sí la historia principal es esa. Lo que se están peleando con los Entred y todo eso es digamos lo secundario, porque aquí lo que te interesa es llegar a qué pasó con ellos, ¿no? O sea, ¿a dónde llegas? Ok. Exacto, ¿no? Exacto. Y veo que también hay incluso de deportes y de todo, ¿no? Hay de los que juegan el voleibol, el fútbol y todo. En anime, ¿no? Básquet, ¿no? También hay. Hay de todos los De deportes. todo, ¿verdad? De todo. Inclusive Me ha sorprendido ver de todos los deportes. ¿Sí? Sí. ¿Actuales o a lo largo de toda la historia? de todo. Hay De hay todo. uno de ping pong, está muy chido. Ahorita no recuerdo No me el digas nombre. ese Sí. cuál es. De golf, Ahorita no me acuerdo. Ese bien. de voleibol, Sí, me gustaría pero ver ese de de ping pong. béisbol, de el de box. voleibol. Fíjate que el de ping pong, a pesar de que no es una super animación, toca detalles bien específicos de lo que es el ping pong que tú no notabas, ¿no? Inclusive hay una parte donde ellos van al torneo. El tiro con chanfle. No, güey. No tanto así, güey. Se intercambian paletas, güey. Ok, Para ver si la paleta del rival es legal, güey. ok. No, y le dice, la paleta tuya tiene, su paleta tiene tal textura. Pues su especialidad es esto. Ok. Preparándose para los contraataques que le fuera a tirar el rival. Es como un estudio previo. Es que el anime, en verdad, algunas Sí veces... profundiza mucho los temas, ¿no? Sí, Sí, ¿no? lo Ajá, veo. no importa Sí, si sí, es sí. deporte, lo que sea, sí te explica las reglas del deporte que está mostrando y además te explica más cosas, o sea, detalle, tal vez hasta de más, así. Y eso siempre ha sido Sí, a lo largo sí. del anime, de Sí, todo. de Sí. cualquier tema que hablen tiene que ser muy específico. Y Ajá. lo Se profundizan. llama Ping Pong Animation, así. Así se llama el Así anime. se llama el anime. Ok. No es la gran animación, pero sí te engancha. Perfecto. Porque- Esa habrá que buscarla. Luego les paso el enlace. Pues eso. Es como la de Vox, ¿cómo se llama la que se basaron en el Finito López, ¿no?
La de Hajime no Ippo. Ajá. Que sale ahí el Ricardo Martínez. Ajá. Pero también hubo una antes que se llamaba Hashita no Jou. Hashita no Jou. El chiste es de que también, como decíamos, de dramático, el campeón, él que entrena, pelea, pierde eso, hasta que el último va al campeonato y se enfrenta contra su rival, como casi Rocky, la historia de Rocky, se enfrenta y termina, no gana y muere en el ring. Y ahí termina el anime. Entonces te da otro sentido. Es como yo pienso que hubiera querido tal vez alguien Rocky terminar, no ganando, pero sin sentirse campeón por haber llegado hasta el campeonato. Entonces hay muchos anime. Y lo que decías de cuanto a cómo ha cambiado, pienso que desde la visión de Escaflón se empezó a salir mucho lo de Isekai, lo de que te vas a un mundo medieval o un mundo diferente, así que tú renaces en otro mundo. Ajá. Y entonces ya tú eres el héroe o allá, o intentas ser el héroe en ese mundo donde tú renaces. Por lo regular es medieval. Ahorita ha explotado mucho eso y hay como la mitad, casi la mitad, ¿A podría raíz decirse. de lo que dices del Demon Slayer? No, No, Demon Slayer es es más antes, nuevo. es antes, ok. Sí, no, Demon Slayer Y, es más nuevo. y el chiste es de que ahorita, como dices, pues sí, hay mucha cantidad, pero también los tiempos acortan y tal vez las animaciones ya se hacen más, ya no se hacen con tanto detalle, ya no hay tanto dinero, ya no hay tanto tiempo, porque la gente quiere saber qué sigue la siguiente temporada y es lo que está causando que algunos estudios quiebren. Pero lo que está viniendo ahorita, primero era una que se llama Lord Mystery, que es china, que es hecha por computadora, pero un estilo de animación y se ve muy bien y todo eso. Y ahorita con lo que sacó DeepSeek, que es una aplicación de los creadores de TikTok, De que búsqueda, ¿no? entonces, De inteligencia artificial. ajá, ¿no? y que hacen videos totalmente asombrosos. Ese va a ser el futuro de la animación, aunque no lo quieran, tal vez lo tradicional sí va a seguir, pero van a sacar más fácil ahora sí la animación, ya no van a necesitar tanta gente haciendo en un solo trabajo, ya nada más van a apoyarse en la inteligencia artificial para sacar las animaciones, Ahí estamos hablando de lo que son los dibujos los dibujos. o historia también. No, eso La dicen. historia siempre va a ser. Sí, va a es necesitar lo que dicen humanos. es lo que dicen que se salva en este sector, se salvan todos los escritores, tanto de Hollywood, así los que hagan películas o animaciones, porque las historias aún las tienen que hacer personas Ellos. por derechos y todo eso, porque también ya están poniendo candados para que no las hagan las inteligencias artificiales las historias, Ya. pero se basan siempre en algo. Pero ahorita mínimo la animación ya va a ser más fácil, tal vez que un estudio pequeño pueda hacer todo una. No, con una buena idea pueden hacer Ajá. un buen Sí, ahí tienen que invertirle mucho en software, porque también no es fácil. Ahorita, bueno, estaba viendo que va a haber crisis de memorias RAM, de almacenamiento por la cuestión de la exigencia del hardware para inteligencia artificial, para hacer los Todo animes, lo que- pero lo es que otro dices, tema otro que vamos tema. a tocar. Ya tienes las tuyas en tu casa, ¿no? Oye, Claro. y a ver, matrícula, ahora, ustedes que han visto tanto anime y que me doy cuenta que en No realidad el- hay no el- no el suficiente. muchos temas. Ajá. ¿Qué piensas para, como dice John, para el futuro? ¿Qué temas crees que puedan o seguirse abordando o por qué no pensar en algún tema que no se haya explorado en eso? Que dudo que haya alguno, puede ser. Pues que Pero- ya han explorado casi de todo, ¿no? Me imagino. ¿Qué te faltaría ver? Nada, ¿no? Ya hay extraterrestres, ya hay demonios, hay Prácticamente esotéricos. todo, pero ¿hay algo que les gustaría ver? ¿Alguna cuestión? ¿O qué piensan? Porque pues en un mundo en el que ya hemos visto todo, ¿qué le espera Mira, el anime entonces? Es ¿Qué que, piensan? es que es muy subjetivo lo que te gusta a ti. Pues a mí me gustan, por ejemplo, los combates aéreos. A ti te pueden gustar las luchas, ¿no? Si quisieras más combates aéreos, Ajá, entonces, pierde por armas. así decirlo, ¿no? Te digo, es muy subjetivo. ¿Qué opinas? Pues creo que lo que te hace enganchar, a diferencia de la animación de este lado del charco, es por la parte de la emoción, ¿no? Porque te hace enganchar con el personaje y que te encariñes tanto con ese personaje, y que dices, no, pues, o sea, ¿por qué le está pasando esto, no? Y a final de cuentas es
lo que han sabido manejar desde sus inicios Crear hasta esa empatía con el personaje. crear esa empatía para con el que personaje. Por ejemplo, en lo sigas. el que Ajá. se me ocurre ahorita, esta de Demon Slayer, hay un personaje que solamente sale en una película. El Genjuro. Ajá, exacto. Y, o sea, ¿Quién es ese? ¿Qué hace o qué? es No, el pues, pilar de la flama. O sea, dices, no mames, que O sea, me cae bien chingón, dices, ¿no? Sí, o sea, Pero creas empatía con él Sí, el rápido. personaje sí. te gana en 5 capítulos, güey. Y al Ah. final de ese, bueno, que se ve en la película o se ve en los capítulos, muere. Oh. Y Lo dices, no matan. manches, bueno, lo matan. Lo matan, Lo güey. matan y bien culero. Y entonces dices, no mames, güey. Y es uno de los personajes más queridos. Y es un personaje que sale 5 capítulos, 6 capítulos. O sea, te digo Wow. que sí. es eso que a final de cuentas en otros tipos de animaciones no tienes. Ok. ¿Por qué? Porque no tienes, no está tan bien diseñado el personaje. Y quiero pensar que ese personaje no aparece en un principio, de repente No, sale. y te gana. llega, te Ok. gana y Eso es bueno, ¿no? Sí, Me no, imagino sí, yo. para Sí. muchos sí, pero para otros Bueno. no. Ah, bueno, sí, muerte, ¿no? Ese personaje mueve la historia. No es por matar, sino que Es- le enseña algo al protagonista. Ya. Y forma parte de trascendental en su desarrollo. Entonces, a eso aún es más que incrementa así como la historia y lo ves a él así como que fue parte fundamental en la historia. Entonces, pues sí, aunque duró Hay poco. punto para los escritores, Ajá. entonces, ¿no? Claro, es la motivación. Sí. Ok. así. Y así, no, o sea, este es ahorita que se me viene a la mente, ¿no? Pero Ese tipo de cosas ese quisieras tipo- que hubiera más. No, o sea, sí hay. O sea, es Ah, algo que hay y es la forma en la que te lo venden. Porque Mm. no en todos los animes pasa algo. Pero por ejemplo, el maestro de Oliver Atom, ¿cómo se llama este? Roberto Cediño. El Roberto Roberto Cediño, también es uno de los que todo el mundo recuerda, porque es, digamos, que el que le empieza a enseñar, ¿no? No solamente es, y le enseña y le da ese crecimiento, y así nos podemos ir N cantidad de ejemplos, ¿no? Ahí nos enseñaron que cualquier vago que estaba tomando ahí. Puede y ser que- futbolista. No, que te diera consejos podía ser un Roberto Cediño, Ah, sí, que sí, aquí eran sí. más Sí. teporochos. Ok. Pero sí. Muy bien. Otro es el Roy Fokker, ¿no? Precisamente en Robotech. También, ¿no? sí. Sí, que es maestro del protagonista y pelas también. También, sí. O sea, deja su enseñanza y muere, ¿no? Así es. Bueno, Muy bien, jóvenes. Pues sí, me han abierto un poco la mente en la cuestión del anime. Y bueno, pues no quisiera despedirme sin antes pedirle a cada uno que me dé sus conclusiones de este tema. Que básicamente pues se ha dicho mucho, pero pues a ver, cerremos con matrícula a ver qué. pues yo creo que va a seguir evolucionando el anime, a ver con qué nos sorprende cada año, como dice Guillón, y ahora va a ser con inteligencia artificial, menos personas, más escritores, más software. En teoría debería de haber Más hardware. buenas historias, ¿no? No, es que no siempre es garantía, la garantía nos dan los escritores. ¿Sí? Son los que desarrollan la historia, en qué se basan, en qué libros, a lo mejor historias originales, ¿no? Entonces, pues nos van a sorprender unos, otros dices, esto ya lo vi, ya, chole. Ya se hizo, ya se hizo, vio. Esto ya se vio. Entonces, a lo mejor evolucionar más en, ¿qué será? En la animación, ¿no? Más realismo, más detalles, más expectativas. Eso va generando porque ya se hizo un gran mercado, ¿no? Como dicen, muchos estudios se han quebrado. ¿Por qué? Porque no han dado la talla. Pero seguramente vendrán nuevos. John, ¿qué opinas? Sí. Pues yo pienso que, a fin de cuentas, con lo que ya está llegando la tecnología, se va a empezar a hacer anime, aunque el anime solo es exclusivamente de Japón, pero se va a hacer el anime, ese estilo, en otras partes del mundo. Y ya no vamos a estar sometidos a que nada más con la idiosincrasia y las ideas japonesas se hagan, porque tienen su harem, así los animes de harem, o con como les cuesta trabajo hablar con una mujer, porque es así su sociedad, ¿no? Tal vez aquí nosotros nos enfocamos en otros y hacemos una caricatura, un anime diferente, nos enfocamos en diferentes cosas y entonces ya se va a hacer más como que en todas partes del mundo tal vez se pueda empezar a hacer más animación. Entonces eso va a beneficiar porque vamos a ver otro tipo de culturas, ¿no? Sí, así, claro. y como vemos, no nada más lo que nosotros sabemos de japonés, que es pues su cultura y todo eso.
que el nombre anime viene de Japón, que nada más se utiliza por lo japonés, pero va a ser más fácil que veamos de otro tipo de historias, de otra gente, de otras partes Eso del mundo. no ha pasado ahorita, no hay mucho. A lo más es que ya empieza a ver de Corea, empieza a ver más tanto manguas, que son los mangas japoneses, así, pero ahora... Los chinos, ¿no? Ajá, y los chinos. Y las animaciones chinas que en realidad Japón ya los estudios japoneses le estaban pasando los trabajos a los chinos porque podían hacerlo más rápido y mejor. Entonces, pero entonces se va a hacer más, tal vez ahora puedan hacer animaciones ya en verdad de la calidad de que se hace en Japón. Pero con en otros otras partes temas. Sería muy interesante ese tema. Yo pienso que se va a evolucionar hacia Ojalá, allá. estaría muy bien. Es la ampliación del mercado, ¿no? Los Don Juan, ¿no? Que les llaman, creo. Se llaman así. ¿Qué es eso? La animación china. Ok. Sí, porque tienen nombres diferentes porque tienen que diferenciar. Claro, cada quien su marca. Perfecto. Pierde Almas, tus conclusiones. Pues esa parte de que a partir de la inteligencia artificial se genere, pues yo creo que en algún punto será contraproducente, porque ya casi cualquier persona que tenga acceso a esa tecnología, pues se va a hacer una generación de por sí, no nos alcanza el tiempo para ver tanto producto. Sí, claro. Entonces, pues vas a tener que saber elegir bien lo que vas a consumir, porque dices, puta, pues veo, pero pues... No realmente, sí, exacto, no terminas nunca, ¿no? Entonces, y luego, bueno, también algo que no mencionamos para nada, que hubo un tiempo en el que eran kilométricos los capítulos, la cantidad de capítulos, dice 500 capítulos para ver Naruto, la madre, no manches. One Piece, 1000 y pico y todavía no terminan, ¿no? Entonces, también eso es... La primera temporada terminó apenas. Sí, exacto. Entonces, ya viene. Apenas va a empezar la segunda temporada. No mames. Entonces, igual se va a ir acortando eso, ¿no? Ya ha ido cambiando. Ya los animes otra vez ya son más cortitos de 20 y tantos capítulos. Perfecto. Pues ya lo saben, vagabundos. Esto fue una probadita apenas de todo este universo del anime. Y bueno, esperemos que ustedes sigan viendo más, sigan aportando también comentarios, ideas. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos.